Cristo Jesús. Meus irmãos, o assunto dos papéis, como foi colocado brevemente ontem. Entonces ahí dice que que se hizo un sondeo general o se colocaron los papeles en el hogar bien brevemente el día de ayer. Ele é um assunto altamente espiritual. Y que es un asunto que es altamente espiritual. E é interessante que, se você falar de papéis em qualquer situação, Aquí él está diciendo que es interesante que cuando se hablan de papeles en cualquier situación, você é aceito. es algo que es bien aceptado. Por exemplo, tem irmãos que trabalham aqui em grandes corporações. Por ejemplo, que hay hermanos que trabajan en grandes corporaciones Essas grandes corporações separam, definem muito bem os papéis. y esas grandes corporaciones definen muy bien lo que son los papeles o las funciones. O recurso humano define o que é papel do presidente, do vice-presidente, dos diretores. Dice que recursos humanos define muy bien el papel de lo que es el presidente, el vicepresidente, los directores, Dos gerentes de área, dos funcionários. de los gerentes de área, de los Tudo tem funcionarios. manual descritivo. Él dice que todo tiene un manual descriptivo, para nosotros sería lo que es el manual de funciones. E eles são extremamente aceitos e considerados eficientes Y es algo que es muy aceptado y es considerado que es eficiente. se eles falam de papéis, se eles definem papéis. Si ellos definen lo que son los papeles o las funciones y bueno, É impossível ter um governo se você não definir papéis. es imposible tener un gobierno si no se definen los papeles. Então quem faz o quê? O que o presidente faz, o vice, os ministros. O sea, dice que lo que hace el presidente, lo que hacen los ministros. Os papéis precisam ser definidos. O nosso executivo, legislativo, judiciário. Dice que los papeles necesitan ser definidos, así como en la rama ejecutiva, la judicial, la legislativa. Olha, eles têm que definir para não entrarem em conflito. Isso é extremamente bem aceito. Entonces, que eso se debe definir para no entrar en conflicto y es algo que es muy bien aceptado. Se você definir o papel do exército, é extremamente bem aceito. Nenhum de nós se levantaria contra. Si el ejército define sus papeles es algo que es muy bien aceptado y ninguno de nosotros se levantaría en contra de eso. Tem que ter o general, tem que ter o coronel, tem que ter aqueles que mandam, Se tiene que tener un general, coroneles, los que mandan, aqueles que vão fazer. aquellos que van a hacer. Porém, se a gente fala de papéis no casamento, parece que o inferno se levanta contra. Sin embargo, cuando se habla de los papeles dentro del hogar, pareciera que el mismo infierno se levantara en contra. Mas é uma coisa espiritual. Es una cosa É espiritual. impressionante. Es Dizer que a impresionante. casa é papel da mulher, que a mulher tem que ser boa dona de casa, como diz as escrituras, Que si nosotros decimos que la casa es el papel principal de la mujer y que si la mujer debería ser buena ama de casa, como dicen las escrituras, é ser acusado de retrógrado, entonces una persona que dice eso es acusada de que es un retrógrado, de machista, de machista, de insensato. de insensato. Dizer que um homem tem que ser o cabeça é ser considerado autoritário. Sí, y si decimos que un hombre debe ser la cabeza, entonces esa persona es considerada como si fuera autoritaria, Burro. un burro, E vai por aí afora. y todas las cosas que se les É impressionante como que esse tema, em particular, dos papéis no lar, Entonces es impresionante cómo este tema de los papeles en el hogar é um tema que demanda uma ação espiritual contra. es impresionante que eso demanda una acción espiritual que es contraria. Por quê? ¿Por qué? Porque o ajuste vem nos papéis. ¿Por qué? Dice porque es necesario ajustar bien esos papeles. Papéis confusos, pessoas confusas. Si hay papeles confusos, las personas quedan confusas o confundidas. Se você tiver um papel que Deus não tem para você, você é uma pessoa sobrecarregada. Si usted hace un papel que Dios no tiene para usted, usted queda como una persona sobrecargada. Alguns de nós estamos doentes por causa disso. Algunos de nosotros estamos enfermos por causa de eso. Alguns de nós estamos doentes por causa disso. Algunos de nosotros estamos enfermos por causa de eso.
O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: Timóteo, toma um pouquinho de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Dice que cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice que tome un poquito de vino debido a las frecuentes enfermedades. E ele vai definir para Timóteo o papel dele. Y él dice eso cuando justo él va a definir para Timoteo el papel que él va a desempeñar, el papel de Ele él. começa dizendo: ó, você tem que lembrar que você recebeu a imposição de mãos, Y él empieza a decirle, recuerda, usted tiene que acordarse de lo que es la imposición de manos. e eu quero que você reavive o dom que há em ti. Yo quiero que usted reavive el don que hay en ti. E aí define o pastoreio Y ahí empieza él a definir el pastoreo. dele, o papel Dele. dele. Paulo escrevendo Ahí dice que empieza a definir el pastoreo, el papel que él va a desempeñar. a carta mais, a igreja mais infantil do Novo Testamento, Dice que lo mismo que cuando Pablo está escribiendo la carta a la iglesia más infantil del Antiguo Testamento, que é aos del Nuevo Coríntios, Testamento, na segunda epístola, no que es la segunda epístola de los Corintios, capítulo 10, ele diz assim: porque não ultrapassamos os limites que Deus nos designou. entonces ahí en 2 de Corintios capítulo 10 dice algo así en nuestra versión. Porque nosotros no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros. Perdón, eso es 2 de Corintios 10:14 creo que es, más o menos, dice. ¿Sí? ¿Es ese? 10:14. Eso, 2 de Corintios 10:14. Porque não ultrapassamos os limites que Deus nos designou e que se estende até vós. Porque no ultrapasamos los límites que Dios ya designó y que llegan hasta ustedes. Paulo tinha clareza de até onde ele podia ir, Pablo tenía la claridad hasta donde él podía llegar, e o que ele podia fazer e o que ele não podia fazer. lo que él podía hacer y lo que no podía hacer. Uma mulher, filho com uma mãe sobrecarregada é um filho problemático. Un hijo que tiene una mamá que está sobrecargada es un hijo que es problemático. Ponto. Y punto. Não tem muita conversa. No hay nada más que hablar ahí en ese caso. O sea, un hijo que es rebelde cuando la mamá está sobrecargada. Ponto. Punto. Ya. Se a mulher ficar confusa no papel, se sobrecarregar no papel, o filho vai ter problema. Si la mujer está confundida con respecto a su papel y está sobrecargada en su papel, los hijos van a tener problemas. Em geral, a gente regula isso, o filho relaxa. Y que cuando las personas regulan eso, los hijos se relajan. Homem que não assume o seu papel, ele naturalmente sobrecarrega a mulher. Assim como se eu tiver um homem ansioso, com papel. Entonces ahí dice que el hombre que naturalmente no asume su papel hace que la mujer automáticamente quede recargada. Mulher. Assim como se eu tiver um homem ansioso, com papel sobrecarregado, como a esposa é uma, ele também sobrecarrega ela. Não tem jeito. Ou nós aprendemos essa lição, Entonces él dice que lo mismo que al hombre y a la mujer ser uno, si el hombre también está sobrecargado, automáticamente también la sobrecarga a ella. Que no, o sea, no hay remedio en que al hacer eso haya otro resultado. sobrecarrega ela. Não tem jeito. Ou nós aprendemos essa lição, ou nós não alcançaremos o que o Senhor tem para alcançar para nós. Dice, o nosotros aprendemos esta lección o no podremos alcanzar lo que el Señor ha preparado para nosotros. E por que eu quero mencionar Gênesis 1? ¿Y por qué quiero yo mencionar entonces Génesis 1? Porque os papéis são definidos antes da queda. Porque los papeles ya están definidos antes de la caída. Nós temos irmãos que dizem para nós que os papéis, a partir de Gênesis 3, não são para ser cumpridos. Dice que nosotros tenemos hermanos en medio nuestro que donde dicen que los papeles que están descritos a partir de Génesis 3 no están hechos para ser cumplidos. Porque eles refletem maldição. Porque ellos son un reflejo de la maldición. Eles dizem que é uma maldição que Deus trouxe. Y ellos dicen que no, que porque esa fue la maldición que Dios trajo. Aquilo decorre da queda.
decorre do pecado. É uma verdade. Dice que ellos fueron consecuencia de la caída, consecuencia del pecado, y es verdad. Decorre da queda e decorre do pecado. Fueron consecuencia de la caída y fueron consecuencia del... O sea, se derivaron de la caída y se derivaron del pecado. E Deus teve que ajustar na queda, confirmar o que ele já tinha dito em Gênesis 1 e 2. Pero en realidad lo que está pasando es que el Señor confirmó, a partir del capítulo 3, los papeles que ya había definido anteriormente. O sea, lo que estaba haciendo era reafirmando. Para garantir que nós não fôssemos trilhar um caminho errado. Ele Para garantizar que nosotros no fuésemos a andar por un camino equivocado. precisa fazer uma reafirmação, porque agora tem um mundo pecaminoso, Él necesitó hacer una reafirmación porque ahora hay un mundo pecaminoso, uma natureza pecaminosa. naturaleza pecaminosa. Então os papéis são um assunto extremamente vital Entonces los papeles son un asunto que son extremadamente vitales dentro da vida familiar, mas extremamente. dentro de la vida familiar. Dice que es algo que es extremadamente importante. Vocês não têm noção, talvez aqueles irmãos que mexem com aconselhamento tenham uma noção mais clara de Dice, ustedes de pronto no alcanzan a tener la noción, pero los hermanos que están haciendo o practican algo de consejería, ellos tienen una noción más clara de lo importante que es esto. que quando o papel é ajustado, a casa toda ajusta. Entonces él dice que cuando los papeles son ajustados, automáticamente toda la casa queda ajustada. Mas quando é desajustado, nós vamos ter depressão, nós vamos ter irritação, Pero cuando estos papeles se desajustan, vamos a tener automáticamente depresión, irritación, nós vamos ter ansiedade, ansiedad, nós vamos ter gente angustiada, gente angustiada, nós temos filhos desajustados, hijos desajustados, filhos ansiosos, com todo tipo de diagnóstico que você imaginar. hijos ansiosos con todo tipo de diagnóstico que usted se pueda imaginar. Se ajustou, tudo fica mais fácil Pero si eso se ajusta, absolutamente ya todo queda más fácil de se conduzir. de conducir. Em Gênesis 1, a primeira menção dos papéis está Entonces dice que en Génesis 1 la primera mención de los papeles está ahí en Génesis 1:27. Para que porfa lo busquen y ahí él lo va a empezar a ali leer. no versículo no 27, 28. Ele diz assim: Alguien que porfa lo lea. Génesis 1 desde el 27 hasta el 30. Pero antes de leerlo, entonces para él en el transcurso dice que por favor hacer énfasis y notar que Dios está hablando en plural. ¿Listo? Entonces leer porfa de Génesis 1 del 27 al 30. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. o que Deus fez? Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Deus diz aqui que o governo da vida familiar é conjunto. Dios está diciendo acá que el gobierno de la vida familiar es algo conjunto. Por eso era que él venía hablando ahí en plural. Nós vamos entender uma coisa simples. A tipologia Nosotros aquí vamos a entender algo que es muy simple. La tipología ela é algo que precisa ser olhado com as reservas necessárias. Las tipologías son algo que necesitan ser vistos con algunas reservas necesarias. Você não pode pegar uma tipologia e interpretar ela literalmente às vezes. Entonces, a veces usted no puede coger la tipología e interpretarla literalmente. Vou dar um exemplo. Por ejemplo, O casamento é um mistério que reflete Cristo e a igreja.
El matrimonio es un misterio que refleja a Cristo y a la iglesia. Deus pegou o casamento para dar um testemunho nessa terra. Dios puso el matrimonio para dar ese testimonio en esta tierra. Então, o primeiro elemento que dá um testemunho nessa terra é o nosso corpo. Entonces el primer elemento que da testimonio en esta tierra es nuestro cuerpo. Depois é o nosso casamento. Después nuestro matrimonio. Depois é a nossa família. Después nuestra familia. São coisas que dão testemunho de Deus nessa terra. Esas son cosas que dan testimonio de Dios en esta tierra. Porém, Sin embargo, se eu levar a tipologia ao pé da letra, si yo llevo la tipología al pie de la letra, diz que a mulher representa a igreja e o homem representa Cristo. dice que la mujer representa a la iglesia y el hombre representa a Cristo. Porém, Cristo é perfeito. Sin embargo, Cristo es perfecto Nós somos imperfeitos. y nosotros somos imperfectos. Se eu levar a tipologia ao pé da letra, Si yo en este caso llevara la tipología al pie de la letra, eu estou dizendo que tudo que o homem falar deriva de perfeição. si se lleva en este caso la tipología al pie de la letra, estaríamos diciendo que todo lo que el hombre diga deriva de perfección. O sea, que todo lo que el hombre va a decir es perfecto. E se tem uma coisa que nós sabemos bem, é que a gente fala um monte de coisa que Deus não está nem perto daquilo ali. Y si hay algo que nosotros sabemos bien, es que nosotros a veces hablamos un montón de cosas y Dios no está ni siquiera cerquita de eso que nosotros estamos hablando. Que a gente toma decisões equivocadas, Que nosotros tomamos decisiones a equivocadas, gente se omite em determinadas coisas. Então, nosotros a veces omitimos en determinadas a cosas. tipologia não pode ser levada ao pé da letra. O homem representa, sim, Cristo. Entonces, la tipología no siempre tiene que ser llevada al pie de la letra, porque si bien es cierto que el hombre representa a Cristo, Cristo com a sua noiva, ele tem um governo pleno, porque ele é Deus. entonces, a pesar de eso, Dios con su novia, o Cristo con su novia, representan un gobierno pleno, pero porque Él mismo es Dios. Ele é um homem perfeito. Él es un hombre perfecto, Não há uma falha nele. no hay ni una falla en Él. Não há uma palavra dita de forma errada ou uma palavra omitida. Él no dice ni siquiera una palabra equivocada y tampoco omite. Não há em Cristo nenhum erro. Então, No hay en Cristo ningún error. a maneira dele governar a igreja Entonces, la manera en que Él gobierna la iglesia, é perfeita, mas nós não. la manera en que Él gobierna la iglesia es perfecta, pero con nosotros no pasa así. Somos sim o cabeça. Es cierto que somos cabeza, bueno, hago una claridad aquí, aquí está enfatizando más que todo hacia el rol de los hombres. Entonces a veces cuando Él habla de nosotros se está refiriendo específicamente a los hombres. Entonces ahí le está diciendo, sí, nosotros somos cabeza, Mas somos o cabeça num governo conjunto. pero somos cabeza en un gobierno conjunto. O que é esse governo conjunto? ¿Qué quiere decir eso de gobierno conjunto? Como eu expliquei ontem para vocês. O homem enxerga estreito e longe. A mulher se enxerga curto e aberto. Entonces, como Él explicó en la conferencia pasada, que en ese caso fue el día de ayer, Él explica que los hombres tienen una visión estrecha y lejos. O sea, es una visión estrecha y lejana, pero en las mujeres es una visión corta y abierta. Se nós levarmos o casamento só com o que a gente está vendo lá na frente, a mulher vai ver coisas imediatas que Entonces dice que si nosotros como hombres llevamos el matrimonio solamente con la visión del hombre, entonces que es allá, como hacia allá al frente, entonces van a dejar de ver muchas cosas que las mujeres sí ven inmediatamente, nós não vamos perceber. que ellos no van a poder percibir. E aí nós vamos tropeçar em meio fio. Entonces dice que ahí van a tropezar e incluso van a quedar como al borde del precipicio. Nós vamos tropeçar em pedra significativa. Entonces van a tener como un tropiezo en una piedra significativa, o sea, va a ser un tropiezo fuerte. E tem tropeção de meio fio que dá traumatismo craniano. Y que hay tropezones que al quedar así como en ese borde del precipicio pueden dar un traumatismo craneal.
Então nós não podemos governar com a nossa visão. Entonces los hombres no pueden gobernar solamente con su visión. Porém, se nós formos governar com a visão da mulher, Sin embargo, si fuéramos a gobernar únicamente con la visión de la mujer, nós olhamos para baixo, que é o que acontece com as irmãs, entonces nosotros solamente miraríamos para abajo, que es lo que acontece con las hermanas, e nós perdemos o norte. y perdemos el norte. Nós não sabemos mais para onde a gente está indo. Nosotros, después de mirar solamente así, después no sabemos para dónde era que estábamos yendo. Porque a gente tem tanta coisa que está vendo, as irmãs, Porque en medio de tantas cosas que se quedan viendo qué es lo que pasa con las hermanas, vem tanta coisa ao mesmo tempo, vocês desesperam com tanta coisa que vocês estão enxergando, entonces dice que ven tantas cosas al mismo tiempo y se desesperan con tantas cosas que ellas están viendo al mismo tiempo, que a gente perde o norte. que entonces perdemos el norte. Então nós temos que entender que Deus fez um governo conjunto. Entonces nosotros debemos entender que Dios hizo un gobierno conjunto. Simples. Es así de simple. Onde a mulher nos alerta de coisas imediatas, Donde la mujer nos alerta de cosas inmediatas, nós pegamos o que nós estamos enxergando, pero nosotros tomamos lo que estamos mirando, pegamos o que elas estão enxergando, cogemos lo que nosotros miramos y lo que ellas miramos, los que ellas miran, vamos para diante do Senhor e ali então entonces nosotros cogemos lo que nosotros miramos, lo que ellas miran, vamos delante del Señor y entonces allí nós decidimos, nós homens, juntamente com elas, decidimos o que é para ser feito. entonces nosotros como hombres decidimos juntamente con ellas qué es lo que vamos a hacer. E aí então a decisão fica diante do Senhor. Entonces ahí es cuando la decisión queda delante del Señor. Os irmãos estão entendendo? ¿Sí están entendiendo? Quando eu entendi esse princípio, eu não entendi esse princípio há muitos anos não, talvez de 10 anos para cá. Yo no entendí, ese hermano se casó a los 22 años y él dice que él no entendió ese principio sino apenas hace como 10 años. Quando eu entendi esse princípio do governo conjunto, eu tomei uma decisão simples na minha vida. Cuando yo entendí ese asunto del gobierno conjunto, tomé una decisión simple en mi vida. Não importa a minha opinião, não importa a opinião da Alessi. Importa a opinião de Deus. Entonces, no importa mi opinión, ni importa la opinión de Alicia, que es la esposa de él, importa es la opinión de Dios. Venha ela pela minha boca, venha ela pela boca da Alessi. Venga esta decisión de Dios, así venga por mi boca o por la boca de Alicia. O meu papel é colocar diante de Deus o que eu e ela estamos vendo. Mi papel es colocar delante de Dios lo que ella y yo estamos viendo. E deixar Deus tomar a decisão por nós. Y dejar que Dios tome esa decisión por nosotros. Os irmãos estão entendendo? ¿Están entendiendo? Queridos, Queridos, como a gente se protege. ustedes no se imaginan cómo nos protegemos al hacer eso. Então o governo precisa ser conjunto. Eu vou citar apenas para os irmãos, vocês já devem ter ouvido aí em algum outro estudo. Entonces el gobierno necesita ser conjunto. Ahora yo voy a citarles algunas cosas a los hermanos que de pronto ustedes ya han visto en otros estudios. O exemplo disso é Abraão e Sarai. El ejemplo de Abraham y Sarai. Eles têm dois momentos. Ellos tienen dos Ali em momentos. Gênesis 16, já tem 13 anos que a promessa de Deus foi feita de que Dice que allá en Génesis 16 ya han pasado 13 años después de que la promesa de Dios les fue dada. eles teriam um descendente, e esse De que ellos iban a tener un descendiente. descendente não vem, e Sarai, que significa contenciosa, Y ese descendiente como no viene, entonces Sarai, que significa contenciosa, briguenta, peleada, barraqueira, peleonera, como altanera. ela é uma mulher louca para ser mãe. Entonces ella en esa condición, ella era una mujer loca para ser mamá. Dá um desespero nela, ela vira para Abraão, vamos fazer o seguinte, Entonces ella en medio de su desespero mira a Abraham y le dice, bueno Abraham, vamos a hacer lo siguiente. pega Agar, vai ter um filho com ela vai ser mãe de sangue, eu sou mãe de colo. Entonces vaya, coja a Agar, tenga un hijo con ella va a ser la mamá de sangre y yo voy a ser la mamá de crianza.
e nós vamos resolver esse imbróglio que Deus criou para a gente. Y así vamos a resolver ese embrollo que Dios creó para nosotros. E o texto diz que Abraão anuiu. Entonces ahí el texto dice que Abraham consintió, tomó el consejo de ella. Ao conselho dela. E aí nós temos o problema que nós temos até hoje. Y ahí está el problema que tenemos hasta hoy. Então quem tomou a decisão foi Abraão. Quem sugeriu como auxiliadora foi Sara. Entonces, quien tomó la decisión fue Abraham, pero quien dio el consejo como auxiliadora fue Sarai. Pai. Porém, em Gênesis 21, nós temos o casal transformado, o nome deles está mudado. Pero ya en Génesis 21 ya tenemos un matrimonio que ya ha mudado, que sus nombres ya fueron mudados. Sarai, de briguenta, passou a ser princesa. Sarai de peleonera pasó a ser princesa. Sara, Sara, qual é a característica de uma princesa? Discreta. ¿cuál es la característica de una princesa? Que es discreta. 2 passinhos atrás do marido. 2 pasitos atrás del Gente, esposo. se eu falar isso daí aí fora, Pero hermano, si yo llego a hablar esto aquí afuera, mas é um machista retrógrado. entonces soy un machista retrógrado. Mas é o princípio das escrituras, falando no pé da orelha Pero es un principio de las escrituras, hablando así, susurrando al oído dele. de él. Porque ela tem que falar, porque ela é auxiliadora. Porque ella sí tiene que hablar para él, porque ella es la auxiliadora. Vocês estão me entendendo? ¿Sí están entendiendo? E agora nós temos um problema. Ahora nosotros tenemos un problema. Isaac nasceu e Ismael está zombando de Isaac. Entonces ahora tenemos un problema porque Ismael nació y ahora él se está burlando de Isaac. E Sarai, transformada, ainda é uma mãe. Entonces ahora Sarai ya transformada y siendo ya mamá, O que ela fez com aquela zombaria? entonces ella qué hizo con aquella burladera que tenía Ismael. Você já teve vontade de ir na escola? ¿A usted ya le pasó algo similar así en la escuela? Não acredito que aquele coleguinha teu está fazendo isso. Yo no puedo creer que ese niñito esté haciendo eso. Eu vou lá falar com ele. Yo voy allá a ir a hablar con ese niñito. Coisa mais desagradável. ¿Qué es esa cosa más desagradable? Uma mãe falando com a criancinha. Una mamá hablando con un chiquitín, con un niño. Não, a gente não faz isso. A gente ensina o filho da gente a resolver a situação. Entonces, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a resolver esa situación. Ou a gente vai até os professores O nosotros hablamos con los profesores para resolver, mas nós não vamos brigar com criança. para resolver. Yo no me voy a ir a pelear con el niño. Ela chama Abraão e diz uma coisa dificílima, diz assim: Entonces ella llama a Abraham y le dice algo que es muy difícil. Ella le dice así: Abraão, despede essa criança e sua mãe, porque essa criança não será herdeiro juntamente com meu filho. despide al niño con su madre porque él no va a heredar juntamente con mi hijo. E o texto diz que isto foi muito penoso aos olhos de Abraão. Y la Biblia dice que esto fue algo muy doloroso para Abraham. Era filho. Era su hijo. Porém, o texto diz que Abraão consulta o Senhor. Sin embargo, el texto dice que Abraham le consultó eso al Señor. E o Senhor lhe diz: faze conforme tudo quanto te disser tua mulher. Y el Señor le dijo: haz todo conforme lo que dice tu mujer. Naquele momento, quem tem a voz de Deus? Entonces, en esa situación, en aquel momento, ¿quién tuvo la voz de Dios? A mulher. La mujer. É papel de quem discernir? Do homem. Pero el papel de discernir, ¿de quién es? Del hombre. Porque o papel de discernir é nosso, diante de Deus. Porque el papel de discernir es nuestro delante de Dios. Mas o papel de auxiliar é delas. Pero el papel de auxiliar es de ellas. Elas têm que dizer o que estão vendo. Es deber de ellas decir lo que ellas están viendo. Não tem jeito.
No hay remedio para eso, es ni modo, mejor dicho. Elas têm que pegar e têm que nos dizer aquilo que elas estão vendo. Ellas tienen que decirnos a nosotros lo que ellas están viendo. Porém, o papel de discernir é nosso. Então, o governo Sin embargo, el papel de discernir es nuestro. Entonces, el gobierno da vida familiar, ele precisa ser conjunto. de la vida familiar necesita ser conjunto. Nenhum de nós, por mais sábio, por mais inteligente que seja, tem discernimento pleno da voz de Deus. Ninguno de nosotros, por más sabio y por más inteligente que sea, ninguno de nosotros va a tener el discernimiento pleno de la voluntad de Dios. O governo da igreja é de um irmão? ¿El gobierno de la iglesia es de un hermano? O governo da igreja é de um grupo de irmãos. El gobierno de la iglesia es de un grupo de hermanos. Por quê? ¿Por qué? Porque é o mesmo princípio. Porque es el mismo principio. A voz de Deus, para ser ouvida com clareza, precisa ser ouvida na coletividade. La voz de Dios, para poder ser oída claramente, es necesario que se oiga en colectividad. Um irmão enxerga algo, o outro acrescenta com um pouquinho mais, o outro vê outra coisa. Entonces aquí dice, un hermano ve algo, el otro le agrega un poquito más, el otro ya ve otra cosa. Não há governo solitário. No hay gobierno solitario. Não há governo No solitário. hay gobierno solitario. Então o casamento, ele em primeiro lugar, ele chama a gente para esse senso de completação. Entonces en el matrimonio, en primer lugar, él llama a las personas para dar ese sentimiento de, ¿cómo se diría? De complemento, un sentimiento de complemento. O casamento chama a gente para essa coisa que, opa, eu não sou o cara não. Eu tenho que ouvir, eu tenho. Entonces el Señor llama a las personas para que diga, yo no soy el mejor de todos, yo no me las sé todas, yo tengo que escuchar también. Tem que discernir. Tengo que E minhas discernir. irmãs, como foi dito 4 anos atrás, eu preciso que vocês lembrem o que Deus falou para Adão. Entonces, mis hermanas, también quiero que recuerden lo que se les fue dicho hace 4 años atrás, cuando Adán, Lá em Gênesis, nós vamos ler daqui a pouco, o Senhor falou assim: allá en Génesis, nosotros lo vamos a leer ahorita en poco tiempo, pero el Señor habló así. visto que ouviste a voz de tua mulher, maldita é a terra. Debido a que oíste la voz de tu mujer, la tierra será maldita. Vocês mordam a língua 3 vezes para sugerir. Hermanas, por favor, muérdanse la lengua 3 veces antes de sugerir. Porque vocês podem trazer maldição sobre a terra. Porque ustedes pueden traer maldición sobre la tierra. Vocês estão entendendo? ¿Sí están entendiendo? Isso daqui não é para vocês saírem daqui, ouviu? E ouve. ¿Sí ve? No es para que ustedes salgan de aquí diciéndole a sus esposos, sí o yo, me tiene que oír. Vocês mordam a língua. Por Porque favor, como muérdanse la lengua. vocês falam mais, vocês correm o risco de tropeçar mais. Porque como ustedes hablan más, corren el riesgo de tropezar más. Quem muito abre os lábios, procura angústias para a sua alma. Quien mucho abre la boca, solamente busca angustias para su alma. Está en Proverbios, creo, algo así. Não tem jeito. Ni modo. Nós temos que cuidar da língua e vocês também vão ter que cuidar da língua. Así como nosotros cuidamos de nuestra lengua, ustedes también deben cuidar de su lengua. Vocês estão me entendendo? ¿Sí están entendiendo? Salvaguardando as diferenças, o que é um respeito, o que vocês vão Salvaguardando esas diferencias, lo que le corresponde a cada uno. falar mais e nós temos que respeitar isso. Ustedes como mujeres van a hablar más y nosotros como hombres debemos respetar eso. Prestar atenção, Prestar atención, atender vocês atender lo e que discernir aquilo que é a voz de Deus que está sendo vindo. Y discernir si lo que se está oyendo es la voz de Dios o no. Então é um governo conjunto. Fez sentido? Aí você Entonces, ¿es un gobierno conjunto? ¿Sí para ustedes tiene sentido? avança e você cai em Gênesis 2:18. Deus vai definindo lá, diz assim: Génesis 2.18. Entonces dice que en Génesis 2.18 el Señor sigue definiendo y entonces vamos a leer lo que dice allá Génesis 2.18.
no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Como diz o Paulo Bornelli, o texto não diz assim: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja edona. Não é edona, é idônea. Entonces ahí, bueno, en Brasil hay un juego de palabras que para nosotros no es igual, pero él dice que el texto está diciendo que el Señor le iba a hacer a Abraham una ayudadora idónea, no edona, pero edona al traducirlo es idueña, o sea, es idónea, no idueña, ¿sí? Entonces, bueno, es por lo que las palabras se parecen. Sem defeito. Sin defecto. Então, mulher tem que ter essa atitude de quem vai auxiliar. Entonces la mujer debe tener esa actitud de quien va a auxiliar. Então Deus está dizendo para nós, é como se Deus tivesse olhado a Adão ainda na perfeição dele. Entonces Dios le está diciendo a los hombres, es como si Dios hubiese visto a Adán aún en su perfección, antes de la caída. Que ainda não havia queda. No, aún no había habido la caída. Ainda na inocência dele, não havia queda. Aún en la inocencia de él, aún no había caída. Deus virou e falou assim: não é bom que esse menino fique só não. Entonces Dios miró a Adán y dijo, no es bueno que él esté solo. Vou fazer uma auxiliadora para ele. Le voy a hacer una auxiliadora a él. Então Deus chama a nossa atenção. Quando Deus casa um homem, Deus está dizendo para esse homem o seguinte: sozinho você não dá conta. Entonces Dios llama nuestra atención porque al Dios casar a ese hombre es como si le estuviera diciendo, usted solo no va a poder. Você precisa de alguém que te ajude a discernir o meu caminho. Usted necesita de alguien que le ayude a discernir el camino. Você precisa de alguém que faça isso Usted necesita de alguien que haga eso por você. por usted. Então eu vou te casar exatamente porque você vai precisar de alguém que acrescente coisas a você. Então o nosso coração. Entonces yo te voy a casar con alguien porque usted necesita a ese alguien para que le ayude a crecer cosas, o sea, como que le ayude a crecer en lo que él mismo les va a dar. Então, precisa ter esta humildade. Entonces el hombre necesita tener esta humildad. Meus queridos, olha o que aconteceu comigo. Eu saí de casa para estudar, eu venho de uma cidade de 5.000 habitantes. Entonces, hermanos, yo quiero que ustedes sepan qué fue lo que pasó conmigo. Yo salí de una ciudad donde yo vivía de 5.000 habitantes. E você atingia uma certa idade, você saía para estudar fora. Entonces, en la cultura, a cierta edad, los hombres salían para estudiar afuera. Eu saí de casa aos 12 anos Entonces, él salió de casa a los 12 años para estudar fora. para estudiar afuera. Foi para uma cidade a 100 quilômetros. Fue para una ciudad que quedaba a 100 12 kilómetros anos. y tenía 12 años. Não sei onde é que os meus pais estavam com a cabeça. Yo no sé qué estaba pasando por la cabeza de mis papás. Fiquei 3 anos em Maringá, sozinho, numa república de universitários. Yo quedé 3 años en Maringá, donde él estaba solo, en una república o una ciudad que era solamente de universitarios. Vi coisa que eu não podia ter visto nunca. Y vi cosas que nunca debía haber visto. Aos 15 anos me converti. A los 15 años me convertí. Fui para Curitiba. Se fue para Que foi uma Curitiba. cidade de 1 milhão de pessoas. Es una ciudad de 1 millón de personas. Convertido. Aos Convertido. 22 anos eu casei. A los 22 años me casé. Porém, dos 12 aos 22 anos, quem tomou decisão sobre a minha vida? Sin embargo, de los 12 a los 22 años, ¿quién fue el que tomó las decisiones sobre su vida? Eu. Yo. Hora de estudar, hora de comer. Eu que tomo o que comer, Entonces, hora de estudiar, hora de comer, qué es lo que voy a comer, onde ir. Eu tomei decisão. a dónde ir. Yo tomé todas esas decisiones. Quando eu casei com qual atitude? Se tem uma coisa que eu sei fazer, é tomar decisão. Entonces, cuando yo me casé, ¿cuál fue mi actitud? Pues si hay alguna cosa que yo sé hacer es tomar decisiones. O sea, él ya la tenía clara. Levei anos para começar a ouvir a Alice. A mí me tomó años empezar a escuchar a mi esposa, a Lizy. Mais anos. Muchos años. Aí fui reunir num lugar que me ensinou que o homem é o cabeça. Y justo en esa actitud que él tenía, se fue a reunir a un lugar donde le enseñaban que el hombre era cabeza. Nossa! Achei a base bíblica para minha atitude.
Ese nosa es como una expresión que ellos tienen allá, como uy, como algo que es sorprendente. Entonces, él venía ya en una actitud de independencia, donde él tomaba sus decisiones. Se congrega en un lugar donde le dicen que él es cabeza, entonces él encontró la base bíblica para su actitud. Até o dia, vocês já devem ter ouvido isso, em que eu meti a mão no painel do carro. Entonces él ahí va a contar una historia, un suceso que a él le pasó. Dice que él estaba un día en el carro y le dio así como un manotazo en el carro. O sea, él dice que le puso así la mano en el carro. Alice discordando de mim. Porque la esposa estaba, o sea, había un asunto en que no podían ponerse de acuerdo. E eu, crente, Y yo creyente, maduro, maduro, cabeza, meti a mão no painel do carro, eu sou cabeça e eu decido. entonces puso la mano en el carro y dijo, yo soy la cabeza y yo decido. Nisso passou um irmão no carro da frente. En ese momento pasó un hermano en el carro ahí por ahí al frente. Eu não lembro quem é o irmão. Yo no me Eu acuerdo quién era gostaria ese de pedir hermano, perdão. Eu pero me gustaría pedirle perdón. morri de vergonha. En ese momento yo me morí de vergüenza. Eu entendi, estava entendendo, de um jeito completamente errado a verdade do cabeça. Entonces, porque yo estaba en ese momento, hasta ahora estaba empezando a entender que yo tenía un conocimiento equivocado de lo que era ser cabeza. A verdade de que Deus me casou e eu tinha uma auxiliadora. La verdad de que Dios me había casado y que yo tenía una auxiliadora. Eu tinha que aprender a ouvir. Y que yo tenía que aprender a escucharla. Então o homem, ele tem que ter uma atitude de humildade quando ele casa. Entonces el hombre cuando se casa tiene que tener una actitud de humildad. No sentido de que nós não temos a visão plena. En el sentido de que nosotros como hombres no tenemos la visión plena. Nós nos casamos para que Deus coopere conosco através da nossa esposa. Nosotros nos casamos para que Dios coopere con nosotros a través de nuestra esposa. Os irmãos estão entendendo? ¿Sí están entendiendo? Então eu tomei uma decisão. A Alice pode falar qualquer coisa. Entonces yo tomé una decisión. Alice puede hablar cualquier cosa. De viagem, de tempo. Eu De viajes, de tiempos. vou parar, vou ouvir e vou ter que considerar diante de Deus. Entonces yo voy a parar, la voy a escuchar y eso lo voy a considerar delante del Señor, delante de Dios. Ela me pediu uma coisa muitos anos atrás, que eu achava um pouco insano. Ela dizia assim: Entonces ella hace unos años, ella me pedía algo que era algo que yo hallaba como algo absurdo. César, eu acho que a gente tinha que orar por tudo. César, yo creo que nosotros tenemos que orar por todo, Por tudo. por todo. Por tudo. Vamos viajar de férias? Vamos orar. Entonces si vamos a salir de vacaciones, vamos a orar, Vamos pedir para Deus. vamos a pedirle a Dios. Y él decía, Eu tive que entender esse princípio para ver o valor do que ela estava me colocando. entonces yo tuve que entender ese principio para poder ver el valor de lo que ella estaba, pues para lo que Dios estaba colocando a través de ella. Os irmãos estão entendendo? ¿Sí están Porque entendiendo? senão a gente toma decisões ruins. Porque si no, nosotros vamos a tomar decisiones malas. Nós homens, decisões equivocadas. Nosotros como hombres, decisiones equivocadas. Então elas não são Deus, mas elas são auxiliadoras. Pero a pesar de que ellas no son Dios, ellas son las auxiliadoras. E quando nós nos dirigimos a ela, nós vamos com Entonces, cuando nosotros nos dirigimos a ellas, ¿cómo tenemos que dirigirnos hacia ellas? humildade. Con humildad. Sabe o que é a palavra humilde? ¿Usted sabe lo que significa la palabra humilde? Aquele que se abate. Aquel que se agacha. Quando nós vamos em direção a elas, nós vamos com qual atitude? Abaixar. Cuando nosotros nos dirigimos a ellas, ¿vamos con qué actitud? Agachados. Considerando que o que elas estão falando pode vir do Senhor. Considerando que lo que ellas están hablando pueda que venga del Señor. Por isso, minhas irmãs, eu sei que o estudo é para os homens, mas Por eso, hermanas, yo sé que este estudio es para los hombres, pero não fadigue o ouvido do teu marido e do teu por favor no fatiguen los oídos de sus esposos y de sus hijos. Não fale demais. No hable de más. Porque se você fadigar o ouvido dos seus, quando você for falar, o ouvido deles está cansado. Porque si usted fatiga los oídos de los suyos, cuando usted va a hablar, el oído de él ya está cansado. Não fadigue o ouvido do seu marido e dos seus filhos. No le canse los oídos, no fatigue los oídos ni de su esposo ni de sus hijos.
para que a sua palavra possa ter peso para que su palabra cuando hable pueda tener peso e capacidade de penetração. y capacidad de penetración. Vamos um pouquinho mais. Como a mulher é auxiliadora, a gente entende de forma indireta que o homem toma uma decisão. Entonces vamos a avanzar un poquito más. Como la mujer es la auxiliadora, automáticamente entendemos que el hombre es quien va a tomar la decisión. Faz sentido? Isso ¿Sí tiene sentido esto? nos é confirmado lá na frente, quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça. Y esto es confirmado un poco más adelante cuando la misma Biblia dice que el hombre es la cabeza. Que nós refletimos Cristo Que nosotros reflejamos a Cristo e a igreja. y ellas a la iglesia. Então fica implícito antes da queda. Eso ya queda implícito antes de la caída. Fica implícito o princípio Ahí está implícito ese principio de que a mulher auxilia e o homem decide. de Certo? que la mujer auxilia y el hombre decide. E então, o Senhor cria a mulher, a gente sabe que aquilo ali é uma maravilhosa representação de Cristo e da igreja. Entonces Dios crea a la mujer y nosotros ya sabemos que esa es una maravillosa representación de Cristo y de la O iglesia. homem é colocado num pesado sono, El hombre es colocado en un sueño pesado, Cristo foi colocado num pesado sono al igual que Cristo también fue colocado en un sueño pesado de 3 de dias. 3 días. O homem teve o lado aberto, Al hombre le fue abierto su costado, Cristo teve o lado aberto. Cristo también tuvo su costado abierto. Desse lado foi tirado algo De este lado fue sacado algo, do homem, do primeiro Adão. o sea, del primer Adán, del hombre. De Cristo foi tirado sangue e água. De Cristo también fue sacado sangre y agua. Deste algo foi feito Eva. De esto que le sacaron al hombre fue que hicieron a Eva. Deste sangue e da água foi feito a igreja. Y de la sangre y el agua fue hecha la iglesia. Que coisa linda. Qué cosa linda, Perfeito. perfecta. Adão levanta os olhos e diz assim: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Entonces ahí Adán levanta los ojos, mira a Eva y dice, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. La voy a llamar varona por cuanto del varón fue tomada. O Larry Crabb, naquele livro Silêncio de Adão, ele Ahí está mencionando un autor y dice que en el libro Silencio de Adán, estuda essa expressão varão e varoa, ahí se estudia esa expresión varón y varona. e ele diz que o significado é aquele que olha nos olhos. Y él dice que ese significado es aquel que mira a los ojos. O sea, aquellos que se miran a los ojos. Porque não há expressão maior de amor quando, sem dissimulação, sem mentira, você olha no olho do outro. Dice que no hay mayor expresión de amor cuando sin disimulo y sin mentira usted puede mirar a los ojos de otra persona. O olho é algo extremamente constrangedor. El ojo, los ojos son algo extremadamente, es algo extremadamente constrangedor, como es. Algo que constringe, sí, algo que constringe, es que no sé cómo se dice en español. El que constringe. Tanto que os Constrangidor. olhos do nosso Senhor são como chamas de fogo. Porque los ojos del Señor son como llamas de fuego. Nenhum de nós dá conta de pegar uma chama poderosa e ficar olhando o tempo todo. Aquilo constrange. Que nosotros, ninguno de nosotros es capaz de quedarse mirando una llama poderosa y quedarse así. Eso es algo que constringe. O olho do Senhor é poderoso. Vocês lembram do quebrantamento de Pedro? El ojo del Señor es algo poderoso. ¿Ustedes se acuerdan del quebrantamiento de Pedro? O galo canta, o Senhor El gallo canta y el Señor fita os olhos em Pedro. fija sus ojos en Pedro. E Pedro cai em arrependimento ali. Y ahí en ese mismo instante Pedro cae en arrepentimiento. Os olhos são algo poderoso. O que nós vamos alcançar neste governo conjunto é uma conversa. Entonces los ojos son algo poderoso y lo que nosotros vamos a alcanzar en este gobierno conjunto, Onde ambos, um na frente do outro, donde lo que vamos a alcanzar es una conversación donde ambos, uno al frente del otro, vão sentar e vão conversar. se van a sentar y van a conversar. Numa outra ocasião, a gente estuda sobre resolver conflitos.
que ellos también han hecho otro estudio o van a hacer otro estudio para resolver conflictos. Porque em geral a gente conversa na cama, com a luz apagada, olhando para cima. Porque usualmente las personas conversan acostados en su cama, con la luz apagada y mirando para arriba. Ou a gente conversa no carro, olhando para frente, dirigindo. O la gente conversa en el carro mientras que están mirando hacia el frente y van manejando. A gente não senta La gente no se sienta. Perdón, nosotros no nos sentamos e olha no olho. y miramos a nuestros ojos. O governo conjunto tem que ser assim. El gobierno conjunto tiene que ser así. A gente tem que aprender a sentar, olhar no olho do outro, sem mentira, sem dissimulação. Entonces nosotros tenemos que aprender a sentarnos uno al frente del otro, mirarnos sin mentiras, sin disimulación, Com plena verdade, para resolver as con plena verdad para que podamos resolver esas cosas, coisas que estão acontecendo. lo que esté aconteciendo. ¿Sí están entendiendo? Então aí vai avançando. Tem a queda, e na queda Deus redefine os papéis. Entonces ahí las cosas siguen pasando, viene la caída y después de la caída el Señor vuelve a redefinir los papeles. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Eu comecei em 2000. Génesis 3:16. A la mujer dijo, 2015, Repetando. com as irmãs, com essa porção. E a Entonces que dice que cuando hubo como el campamento de mujeres, él empezó con las hermanas con esa misma porción. mulher disse: Ahora sí. ¿Y a la mujer le dice? Sí. a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Como eu falei para vocês, por que Deus começa com a mulher? Entonces, como yo ya había hablado con ustedes, ¿por qué es que Dios empieza con las mujeres? Vou repetir isso porque eu acho que é importante, por dois motivos. Voy a repetir esto porque es algo importante y es por dos motivos. Do meu ponto de vista, porque a mulher é a parte mais frágil. Desde mi punto de vista es porque la mujer es la parte más frágil. Ela precisa de cuidado, Ella precisa, ella necesita cuidado, de um cuidado maior. de un, Não tem jeito. de un cuidado mayor. En eso no hay remedio. Um segundo motivo é que nós não temos um quadro aqui. Aqui está o filho. Quem é o primeiro elemento na casa que protege o filho? A mãe. Quem é o segundo elemento? Entonces él dice que van a explicar con un cuadro ahí por qué es el segundo motivo por el cual habla primero a las mujeres. Es porque en el hogar aquí están los hijos. ¿Y quiénes están más próximos a los hijos? La mamá. ¿Y quiénes están más lejos? El padre. Entonces, por esa proximidad con los hijos es que se habla primero a las mujeres. Por proximidade, o acerto e o erro da mulher tem mais peso. Entonces, por esa misma proximidad, los aciertos y los errores de las mujeres tienen más peso. O acerto e erro da mulher tem mais peso. A mulher é o último filtro para proteger os filhos. La mujer es el último filtro para proteger a los hijos. Se ela descompensar, os filhos descompensam Si ella se descompensa, los hijos se descompensan com mais facilidade. con más Eu já facilidad. dei esse exemplo para vocês, inclusive naquele ano. Eu Él ya había dado ese ejemplo para, o sea, yo ya di ese ejemplo para ustedes en el año cuando se hizo el retiro de mujeres. vou chegar em casa irritado. A Alessi está tranquila. De que jeito que a casa fica? Tranquila. Si yo llego a mi casa irritado, pero mi esposa está tranquila, ¿cómo va a quedar la casa? Tranquila. Eu vou chegar em casa tranquila e a Alessi está irritada. De que jeito que a casa fica? Irritada. Pero si yo llego a la casa tranquilo y ella está irritada, toda la casa va a quedar irritada. Porque a mulher é esse elemento que toca entre o filho e o marido. Porque la mujer es ese elemento que está como, que toca tanto al hijo como al esposo. Ela é o ponto de convergência para os dois. Ella es el punto de convergencia entre los dos. Ela toca no filho, edificando o filho e auxiliando o marido. Ella está tocando a los hijos, edificando a los hijos y auxiliando al esposo. Ese es como el papel de ella. Vocês estão entendendo? Então, a mulher tem este peso sobre ela. Entonces la mujer tiene este peso sobre ella. E aqui, eu não sei se eu coloquei da maneira que eu vou colocar agora para vocês. Eu acho que sim, mas eu não me lembro. Entonces yo les voy a dejar un ejemplo que yo les voy a colocar ahora, que él no se acuerda si ya lo había puesto, pero que lo va a poner. O texto diz assim: visto que atendesse, e disse a mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Entonces ahí dice que Dios le habla a la mujer, multiplicaré los dolores de tus preñeces.
Em meio a dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu Y en medio de dolores darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido marido, e ele te governará. y él te gobernará. O texto atrelou a mulher a quem? A gente. Entonces, el texto relacionó a la mujer ¿con qué? Con personas. Qual é o principal papel da mulher? Pessoas. ¿Cuál es el principal papel de la mujer? Las personas. O principal papel da mulher é pessoas. El principal papel de la mujer son las personas. O que tem de mais importante nessa terra? Qual a única coisa que existe nessa terra que é eterna? Entonces, ¿qué es lo más importante en esta tierra? ¿Cuál es la única cosa más importante en esta tierra? O espírito do homem. El espíritu del hombre. Os animais não têm isso. Los animales no tienen eso. A natureza não tem isso. La naturaleza no tiene eso. Tudo isso daqui vai pegar fogo. Todo esto aquí que nosotros vemos va a quedar en fuego. Deus vai fazer novos céus e nova terra. Dios va a hacer nuevos cielos, nueva Por isso tierra. que tem que esquentar. Tem que derreter. Todo esto se va a quemar, todo esto se va a derretir. Porque é a preparação do Senhor para o tempo dos fins. Porque es la preparación que el Señor está haciendo para los tiempos finales. Então é um processo natural que o Senhor está criando. Ele não precisaria disso, mas Es un proceso natural que el Señor está creando. Él no necesita de eso, pero dá a entender que Ele está fazendo más da a entender que Él está ya haciendo eso. isso. Es que lo que yo entiendo ahí es que Él está diciendo que todo este calentamiento que está viendo es por eso. Es más o menos algo lo que está diciendo Él ahí. E aí o Senhor está então separando a mulher para aquilo que tem de mais importante nessa terra. Entonces, de esta manera, Dios está separando a la mujer para aquello que es más importante en esta tierra, Que é gente. que son las personas. A mulher edifica os filhos e auxilia o marido. Entonces, la mujer edifica a sus hijos y auxilia a su esposo. Minha querida, Deus não te proíbe de trabalhar fora. Queridas, Dios no te prohíbe trabajar afuera. Homem, você por favor não empurre ela para trabalhar fora. Pero hombres, por favor, ustedes no las empujen a ellas a trabajar afuera. Deus não proíbe em lugar nenhum. Dios no prohíbe ningún lugar. Porém, Deus define com todas as letras que o principal papel da mulher é gente. Pero Dios define con todas las letras que el principal papel de la mujer son las personas. Mulher tem que ter percepção de gente. Porque la mujer debe tener percepción de personas. As melhores visitas, eu gosto muito de visitar os irmãos. As melhores Entonces aquí dice que él gusta mucho visitar a los hermanos. Y las mejores visitas que él ha tenido, visitas que eu fiz, quem percebeu não fui eu. Foi ela. y las mejores visitas que yo hice, no fue porque yo lo haya percibido, sino porque lo percibió ella. César, não vi fulano. Nossa, bem. Nem lembrei de fulano. Entonces ella le dice, César, yo no vi a fulano. Y él, yo ni siquiera me di cuenta que no estaba fulano. César, ele não está aqui, já tem 3 reuniões. Él ya no ha venido a hacer 3 reuniones. Por que você não dá uma ligadinha? Ele é um homem. Olha, vou fazer, ô rapaz, senta aí, meu irmão. Entonces dice, hágale una llamadita rápido, pregúntele a ver cómo está él. Entonces él lo llama y le dice, ¿qué hubo? A ver cómo está, hermano. Bueno, algo así, ¿no? Tem tempo que eu não te vejo. Hace tiempos que no te veo. Um café. Vamos a tomar un Vamos a hacer café, alguma coisa. vamos a hacer alguna cosa. Quem vê isso é mulher. Quien ve eso es la mujer. O sea, él está poniendo un ejemplo de las cosas que ha pasado con su esposa. Os melhores jantares ou almoços que eu tive, eu e a Jéssica, ou eu e o André, Dice que las mejores cenas que él ha tenido, bueno, él menciona a 2 hermanos, dice que las mejores cenas que él ha tenido, tanto con Jessica, con Andrés, quem sugeriu? es porque la esposa fue quien se lo Foi sugirió. ela. César, acho que você precisaria sair um pouquinho com a Jéssica. César, usted sería bueno que saliera un poquito con Jessica. Yo creo que son como los hijos, es que no, ahí sí no sabía yo quiénes son ellos. Você não vai almoçar. Bueno, y como dándole sugerencias de Você, la salida. a Jéssica está fazendo tal idade, e se você desse tal presente? Entonces, ay, Jessica está haciendo tal cosa, entonces sería bueno que usted le llevara algún regalo. Sim, que legal. A mulher, Entonces él como que cuando ella le ha dado esas sugerencias, ella dice,
Sí, claro, sí, tiene razón, muy bien. Percebe. César, o filho está triste. Entonces dice, la mujer es quien que percibe. Entonces pone otro ejemplo, digamos César, el niño está triste, O filho está irritado. el chico Quando está são menores, irritado. ele está cansado. Entonces, y cuando son menores dicen, no, él está cansado, porque ella percibe todo lo que, como los comportamientos también. Só está cansado, ele está tenso com alguma prova. Homem não vê nada disso. Entonces, no, tranquilo, es que él está cansado, él está pasando por alguna prueba, pero los hombres no ven nada de eso. Quem vê essas coisas é a mulher. Quien está viendo esas cosas es la mujer. Por quê? ¿Por qué? Porque Deus criou ela para essa função. ¿Por qué? Pues porque Dios la creó a ella para esa función. Vocês têm que entender que vocês receberam o privilégio Aquí le está hablando a las mujeres. Ustedes tienen que entender que ustedes recibieron ese privilegio de preparar pessoas para a eternidade. de preparar personas para la eternidad. Vocês acham que isso é pouco? Quanto tempo teu filho precisa de oração todo dia? Entonces ahí está. Espera que no entendí. Acha que isso é pouco? Quanto tempo teu filho precisa de oração todo dia? Meus queridos, Ahí está como poniendo un ejemplo con el niño, como cuánto es que usted precisa de oración por día. No me acuerdo de qué era lo que decía. oh meus queridos, vivamos com menos. Ah, ya. Entonces está como poniendo un ejemplo de que usted sabe cuánto es que su hijo necesita de oración por día. De pronto eso no lo percibe tanto el hombre, pero sí la mujer. Entonces ahí él ya como angustiado dice, mis queridos, por favor, vivamos con menos. Não tem, de forma alguma, não tem demérito nenhum nisso. No hay ningún desmérito en vivir con menos. Vivamos com menos, mas ajudemos as nossas mulheres a alcançarem. Vivamos con menos, pero ayudemos a nuestras mujeres a que ellas puedan alcanzar eso que se les encomendó. Este padrão diante do Senhor. Este patrón delante del Señor. Padrão de pessoas que edificam o filho e que auxiliam o marido. Un patrón de esas personas que edifican hijos y auxilian a sus esposos. Vocês estão me entendendo? ¿Sí están entendiendo? Então, o homem, aí chega no homem. Eu quero mostrar para vocês. Então, o principal papel de mulher é o quê? Pessoas. Entonces ahí, bueno, él dice que el principal papel de las mujeres es las personas. Y ahora el hombre dice, ahora hombres, yo quiero mostrarles otra cosa a ustedes. Qual é o principal papel da mulher? Só os irmãos. Qual o principal papel da mulher? E elas precisam de tempo para isso. Entonces ahí les hace una pregunta a los hermanos, que cuál es el principal papel de la mujer, las personas. Y ellas van a necesitar tiempo para hacer eso. Agora vamos entrar no nosso papel. Ahora sí voy a entrar en nuestro papel. Diz assim. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te... Entonces ahí en Génesis 3:17, a partir de Génesis 3:17, por favor, es... Yo no me acuerdo hasta dónde escribí. Pero empieza a leer Génesis 3:17, ya dije más o menos hasta dónde. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, por dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espera. Vamos entender de novo. Qual é a coisa mais importante que existe nesta terra? Entonces sí, es hasta ahí. Entonces dice, vamos a entenderlo nuevamente. ¿Cuál es la cosa más importante que existe en esta tierra? Então Deus define o papel do homem ligado a quem? Só que com uma ênfase completamente diferente. Entonces, ¿hacia quién está ligado también el papel de los hombres? Ahí no dice, pero también son las personas, solo que tiene un énfasis totalmente diferente. Porque enquanto a mulher cuida de pessoas, edificando e auxiliando, o principal papel do homem também é pessoas. Entonces dice que cuando el principal papel de la mujer es edificando y auxiliando, el principal papel del hombre también son personas. Mas eu não vou usar a palavra pessoas, Pero no voy a usar la palabra personas para no confundir. para não ficar confuso. O principal papel do homem é prover. Entonces el principal papel del hombre es proveer. Homem tem que ser provedor.
Eu vou El hombre tiene que ser proveedor. pedir para que vocês libertem a mente de vocês de que é para nós provermos apenas dinheiro. Entonces yo les voy a pedir un favor, hermanos, por favor abran sus mentes y no piensen que es solamente proveer dinero. O homem provê nas escrituras tudo. En las escrituras, o según las escrituras, el hombre provee todo. Está doente? Precisa resolver? Vamos ver como é que nós vamos fazer. Entonces, si usted está enfermo, no necesitamos resolver. Entonces yo les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. O homem provê dinheiro, El hombre provee dinero. o homem provê a palavra. Vou abrir todos os textos para vocês. Él va a hacer un resumen de lo que el hombre debe proveer y ya inmediatamente después va a abrir los textos para sustentar eso que él está diciendo. O homem provê oração, a palavra. Vou abrir todos os textos para vocês. Ah, ya. Entonces el hombre provee dinero, el hombre provee la palabra, O homem provê oração. la oración, O homem provê autoridade. autoridad, O homem provê limites. límites. São papéis do homem. Todos esos son papeles del hombre. O homem provê amor. Amor. O homem provê a natureza de Cristo dentro do lar dele. El hombre provee la naturaleza de Cristo dentro de su hogar. É papel de homem Eso es papel del hombre, e não de mulher. no es el papel de la mujer. O homem é provedor. O homem é provedor de decisão. El hombre es proveedor. El hombre es proveedor de la decisión Porque ele é o cabeça. porque él es cabeza. Homem provê tudo. El hombre provee todo. O homem provê serviço. El hombre provee servicio. Mas eu vou abrir os textos bíblicos. O homem é o provedor de toda Entonces él va a abrir ya los textos bíblicos, pero el hombre es proveedor de toda necessidade necesidad dentro de casa. dentro de la casa. E por que eu estou pedindo para vocês ampliarem a mente de vocês e para saírem desse conceito Entonces, ¿por qué es que yo les estoy pidiendo a ustedes que abran sus mentes y salgan de ese concepto? de que a gente provê apenas dinheiro? O sea, que salgan de ese concepto de que el hombre solamente provee el dinero. Porque o texto bíblico no versículo 20 diz assim, que o homem deu o nome à sua esposa. Porque en el versículo 20 el texto dice así, que el hombre le dio nombre a su esposa. O sea, está hablando de Adán y Eva. Nome na Bíblia significa o quê? Caráter. Y cuando hay nombre en la Biblia significa que hay carácter. Reflete ou uma faceta do caráter ou uma faceta da função. Entonces el nombre refleja o una faceta que es del carácter o una faceta que es de la función Que ele vai ter. Por exemplo, que esa persona va a tener. Noé significa repouso. Por ejemplo, Noé significa reposo. Ele não era apenas um homem tranquilo, mas o papel dele, a função dele nesta terra Entonces él no era apenas un hombre tranquilo, porque su función en esta tierra foi promover repouso do pecado que estava acontecendo. era proveer el reposo del pecado que en ese momento estaba aconteciendo. Uma função. Era una función que él tenía. Então o homem ele vai prover tudo aquilo que a casa tem necessidade. Entonces el hombre va a proveer todo aquello que hay necesidad en la casa. Imitamos Cristo? Imitamos. ¿Imitamos a Cristo? Lo imitamos. E é interessante que a parte mais clara de que a gente imita Cristo, que a gente tem na cabeça, é que a gente é o cabeça. Entonces, pero es interesante que la parte más clara que tienen los hombres de imitar a Cristo es que son cabeza. Eso sí lo tienen claro. Mas a gente esquece que Cristo é um manancial. Pero nosotros como hombres olvidamos que Cristo es un manantial Onde nada falta. donde nada falta. Não falta serviço, não falta decisão, No falta servicio, no falta decisión, não falta oração, não falta autoridade, no falta oración, no falta autoridad, não falta amor, não falta nada. no falta amor, no falta nada. Nós não temos isso na mente, mas Nosotros no tenemos eso en la mente, nós temos o texto de que nós somos o cabeça. pero sí tenemos claro la parte del texto en donde dice que nosotros somos cabeza. Isso não é toda a verdade. Y esa no es toda la verdad. Isso é uma faceta
Esa es una faceta da verdade. de la verdad, Mas não é toda a verdade. pero no es toda la verdad. Então, o texto bíblico abre para nós, dizendo que nós somos os provedores. Entonces el texto bíblico nos abre y nos muestra que nosotros somos los proveedores. Então, eu estou partindo de um pressuposto, que se eu pegar o texto bíblico da mulher, de que o principal papel dela é gente, e Entonces, dizendo que nós somos os provedores. Então, eu estou partindo de um pressuposto, entonces yo voy a partir de un supuesto, que se eu pegar o texto bíblico da mulher, de que o principal papel dela é gente, entonces si yo tomo el texto bíblico donde dice que el principal papel de la mujer son las personas e começar a vasculhar os textos bíblicos, y empiezo a mostrarles todos los textos bíblicos, eu vou descobrir que toda a função da mulher é qual? Gente. yo voy a descubrir que todas las funciones de las mujeres están encaminadas ¿a qué? A las personas. E se eu pegar os textos bíblicos, como eu vou fazer com Y si yo cojo los textos bíblicos, como lo voy a hacer con ustedes, vocês hoje, de que o homem provê, si yo busco todos esos textos bíblicos donde digo que el hombre provee, vocês vão ver que o homem tem que fazer o quê? Prover. E entonces ustedes van a ver que el hombre qué es lo que tiene que hacer, proveer, nós vamos ver o que vai prover. y nosotros vamos a ver qué es lo que él debe proveer. Quando você pega os textos da mulher, o próximo texto que nós temos desse daqui é o de Sara. Entonces, cuando nosotros cogemos los textos de la mujer, entonces el próximo texto que tenemos aquí es el de Sara, Onde ela proveu auxílio para Abraão, donde ella le proveyó el auxilio a Abraham, depois que ela foi transformada. después de que ella fue transformada. Aí você avança, você tem o texto da mulher virtuosa. Y ya si usted sigue avanzando, después encuentra el texto de la mujer virtuosa. E o que nós temos em mente é tudo que ela faz. Y nosotros tenemos en mente todo lo que ella hace. Você sabe quantas atividades aquela mulher tem? 7. ¿Usted sabe cuántas actividades tiene aquella mujer? 7. Você sabe quantas pessoas aquela mulher toca? 7. Entonces, ¿usted sabe cuáles son todas las personas que ella toca? Allá, cuando en Brasil hablan de tocar, es como dar cariño, como cuidado, protección. Entonces, cuando ellos tocan, no es tocar de coger, sino de cuidar, ¿sí? ¿Cuántas? Entonces, ella tiene que a cargo 7 personas. Ay, me agarré. Porque qual é o principal papel da mulher? Gente. Porque ¿cuál es el principal papel de la mujer? Cada Persona. atividade tem uma pessoa. Cada actividad que menciona allí tiene una persona. Então ela serve com a finalidade de cuidar de pessoas. Entonces, ella sirve con la finalidad de cuidar de Ela não personas. serve por servir. Ela serve com a finalidade de cuidar de pessoas. Entonces, ella no sirve por servir. La finalidad de su servicio es cuidar de las personas. Você avança. O primeiro texto no Novo Testamento que fala do papel das mulheres, não precisa abrir, sabe? Entonces, si usted sigue avanzando, el primer texto que habla acerca del papel de las mujeres Qual que é? Lucas 8, es Lucas 8, que diz que muitas mulheres seguiam Cristo. donde dice que muchas mujeres, Com seus bens. donde dice que muchas mujeres seguían a Cristo sirviéndolo con sus bienes. Qual o principal papel da mulher? Gente, elas miraram a pessoa do Senhor e elas miraram Entonces, ¿cuál es el principal papel de las mujeres? Personas. Ellas miraron el servicio del Señor y se dieron cuenta o vieron. os 12. Elas davam uma base para eles Entonces, ellos vieron a los 12, entonces daban una parte para ellos de poderem servir. para poder servir. Então é interessante. Eliomar e a Cirlei vieram aqui na frente. Entonces, ahí va a dar dice, es interesante, y ahí cuenta un hecho que pasó justo antes de empezar esa predicación, donde este señor, y dice el nombre de él y el nombre de ella, que ellos pasaron ahí al frente, Eliomar proveu oração. y el Señor le proveyó oración. Mas a Cirlei deu um passinho atrás, virou no meu livro e falou assim: tem água debaixo e tem lenço. Pero que en el momento en que él proveyó oración, ella también dio un pasito atrás y le dijo, ahí abajo hay un vaso de agua y hay un pañuelo por si usted lo llega a necesitar. Se você precisar. Quem que viu isso? Pero ¿quién vio eso? Mulher! La mujer. Os dois cumpriram o papel deles direitinho, vocês estão de parabéns. Entonces ahí dice que los dos cumplieron su papel muy bien, ahí los felicito. Mulher enxerga aquilo que é necessário, aquilo que é imediato. Entonces la mujer ve aquellas cosas que son necesarias, aquello que es inmediato. Homem não tem esta visão, Pero el hombre no tiene esta visión. mas ele precisa prover
as coisas que a Bíblia diz que ele deve prover. Pero él necesita proveer las cosas que la Biblia dice que él tiene que proveer. Simples Así de simple e maravilhoso. y maravilloso. Simples Simple e y maravilhoso. maravilloso. Que o Senhor encontre em nós. Que o Senhor encontre em nós Entonces él repite 2 veces que el Señor encuentre en nosotros. que o Senhor encontre 3 em veces. nós manancial. Un manantial. Que nós imitemos o bendito Senhor Jesus nos nossos lares. Que nosotros podamos imitar al bendito Señor Jesús en nuestros hogares. Que nossas esposas, que nossos filhos vejam em nós um manancial, Que nuestras esposas y nuestros hijos vean en nosotros un manantial, onde nós vamos prover aquilo que é necessário. donde nosotros vamos a proveer aquello que es necesario. Que testemunho impactante que é isso. Qué testimonio impactante que es ese. Que testemunho impactante. Qué testimonio Que impactante. testemunho que é isso. Quando Deus alcança o coração de um homem. Qué testimonio es aquel cuando Dios alcanza el corazón de un hombre. Então, com isso em mente, nós vamos avançar e nós vamos começar a olhar o que o homem provê. Entonces ya con eso en mente vamos a avanzar y vamos a ver qué es lo que el hombre debe proveer. O que a Bíblia está dizendo que ele precisa prover dele? ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo que el hombre necesita proveer? Abram o próximo texto para os homens agora. Abraão, nós já vimos que ele provê decisão, mas eu vou falar. Entonces ahora el próximo texto para nosotros ahora, entonces vamos a ver que Abraham ya proveyó la decisión. Disso de outra maneira também. De otra manera también. No Salmo 128. Provê decisão, mas eu vou falar disso de outra maneira também. Pero entonces que dice que Abraham ya proveyó la decisión, pero que ahora vamos a ver eso de otra manera también. Abram no Salmo 128. Entonces por favor abran el Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme os... Y ya, ahí lo pueden empezar a leer, por favor, todo el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. e os de teus filhos. Paz sobre Israel. Como é que eu sei que esse texto é para o homem? Porque yo sé que este texto es para los E é hombres para o homem casado. Porque o texto diz assim: y que es para un hombre casado, porque el texto dice así, tua esposa. tu esposa. Então o homem, ele provê aqui 5 coisas. Entonces aquí nosotros vamos a ver en este texto, vamos a ver que el hombre provee 5 cosas, Que não estão colocadas em ordem de importância. que así como aparecen en el texto no están colocadas en orden de importancia. Elas estão colocadas em ordem de resolução. Ellas están colocadas en orden de resolución, o sea, de acción inmediata. Então elas não estão colocadas por importância. Eu vou refazer a lista de importância. Entonces, estas no están colocadas en nombre de importancia, pero al final yo les voy a rehacer la lista y les voy a decir cuál es el orden de la importancia. Se fosse para a gente refazer. O texto diz assim: Deus, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Entonces el texto dice así, bienaventurado el hombre que teme al Señor y guarda sus caminos. Esa es la primera cosa. Primeiro assunto que o homem tem que prover: Deus. Entonces, ¿cuál es el primer asunto que el hombre debe proveer? Dios. Segundo assunto: Segundo do asunto, trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. del trabajo de tus manos comerás, feliz serás y todo te irá bien. Entonces, ¿cuál es la segunda cosa? Segundo assunto: dinheiro e trabalho. Dinero y trabajo. São dois assuntos que vêm juntos: Son dos asuntos que vienen juntos, dinheiro e trabalho. dinero y trabajo. Terceiro assunto: tua esposa, no interior de tua casa. Ele vai prover o que é necessário para a esposa dentro de casa. Entonces ahí vuelve a leer esa parte del Salmo y dice que Él va a proveer las cosas que son necesarias dentro de la casa. Quarto assunto:
Teus filhos, Los ao hijos. redor de tua mesa. Entonces dice que el cuarto asunto son los hijos alrededor de la mesa. Então ele vai cuidar dos filhos ao redor da mesa. Entonces el cuarto asunto es que él va a cuidar de los hijos alrededor de la mesa. Meus queridos, a Bíblia é a Bíblia. Mis queridos, la Biblia es la Biblia. Sabe o que o IBGE descobriu 6 anos atrás? ¿Sabe? Bueno, él va a contar un hecho que él descubrió 6 años atrás. Que pais que comem na mesa com seus filhos têm índice quase zero de usuários de drogas nos filhos. Que los padres que comen en la mesa alrededor de sus hijos tienen, esos hijos o esos hogares donde pasa eso, tienen un índice casi de 0 de hijos que resultan en las drogas. Só de comer na mesa. Solamente por comer en la mesa con ellos. Só de comer na mesa. A Bíblia é a Bíblia. E o último assunto fala de Jerusalém. Jerusalém tipifica a igreja. Entonces, la Biblia es la Biblia. Entonces, el último asunto, que es el quinto, habla de Jerusalén, y Jerusalén tipifica la iglesia. E não a igreja. Entonces, es la última cosa que él debe proveer de la Se iglesia. a gente fosse colocar a ordem correta, Entonces, si nosotros colocáramos eso en el orden correcto, pues de importancia, os temas, los temas, não por importância e não por resolução, por importancia y no por resolución, a ordem seria Deus, entonces el orden sería primero Dios, a igreja, la iglesia, porque Jesus falou assim: aquilo que o meu Pai me deu é maior que tudo. porque Jesús habló así: aquello que el Padre me dio es mayor que todo. O que o Pai deu para o filho? ¿Qué fue lo que el Padre dio al Hijo? La iglesia. A mulher, os filhos e o trabalho. Y en ese orden entonces sigue la mujer, los hijos y el trabajo. Que é uma ordem mais ou menos que a gente ouve. A gente ouve perdão. Deus, a mulher, os filhos, o trabalho e aí Perdón, que usualmente el orden que nosotros escuchamos es el siguiente: Dios, la mujer, los hijos, el trabajo y ahí sí la iglesia. Pero que ese no es el orden de acuerdo a lo que él está explicando acá. a igreja. Então Deus pega este tema e nos chama a atenção para ele. Entonces Dios toma este tema y nos llama la atención hacia él. Então a primeira coisa que nós temos que nos deparar é que nós temos que tomar uma decisão de Entonces la primera cosa que nosotros tenemos que mirar es que debemos tomar una decisión como vai ser a nossa vida com Deus. O texto de cómo va a ser nuestra vida con Dios. diz assim: bem-aventurado o homem que teme e anda. Entonces la Biblia dice así: bienaventurado el hombre que teme y anda. O irmão de manhã hoje colocou que nós corremos o risco de ouvir tudo isso de forma leviana. Entonces dice que un hermano esta mañana dijo que nosotros corremos el riesgo de oír todas estas cosas de una manera liviana. Ontem um outro irmão colocou que a gente pode ouvir tudo isso, graças a Deus, bom que louvado seja o nome do Senhor, chegar aqui o ano que vem, Entonces dice que otro hermano ayer dijo que gracias a Dios no pasa eso, pero que nosotros podemos coger todo esto, esse tamanho que nós estamos nesse ano. podemos coger todo esto y el año entrante, o mejor dicho, seguir nosotros en el mismo tamaño. O sea, no crecer, ¿sí? Mas tudo nesse tamanho. Que seguimos del mismo tamaño. Isso é errado. Eso es algo que está mal. Isso é leviano diante do Senhor. Ser liviano delante del O Señor. Senhor fez um depósito, precisa ter uma resposta. Não precisa ser assim. El Señor pone un depósito y necesita ver una respuesta. No tiene que ser así, o sea, no tiene que ser que la respuesta o nuestro crecimiento sea así, Mas tem que ser numa ascendente. pero sí tiene que ser de una manera ascendente. Ano após ano eu vou avançando Año tras año yo voy avanzando naquilo. en aquello. Então aqui a primeira coisa que a gente provê é vida com Deus. Entonces aquí la primera cosa que nosotros vemos que los hombres proveen es una vida con Dios. E eu quero, de todas as coisas que tem a vida com Deus, eu quero me deter numa expressão. Entonces de todas las cosas que conllevan esa vida con Dios, yo me quiero detener en una expresión. Que é a primeira vez que eu vou partilhar. Que esta es la primera vez que yo voy a compartir acerca de eso. Então eu não sei exatamente quanto tempo eu vou precisar, talvez eu leve o resto da manhã. Entonces yo no sé cuánto tiempo voy a gastar en esto, posiblemente me gaste toda la mañana Só nessa expressão. solamente en esa expresión, Porque ela está altamente vinculada ao casamento. porque esta expresión está muy vinculada al matrimonio.
de tudo aquilo que Deus é. de todo aquello que Dios es. Deus é amor, Deus é Deus amor, é justo, Deus é justo, fiel. Deus é luz, Luz. Deus é gracioso, Deus é verdadeiro. Dios es gracioso, pero aquí se refiere a gracioso de gracia. Deus é fiel, Deus é luz, Deus é gracioso, Deus é verdadeiro, Deus tem longo ânimo, Deus é Dios es verdadero, Dios es longánime, misericordioso. misericordioso. De todas as facetas dos atributos de Deus, qual você consideraria que é a que inicia tudo? Entonces, de todas aquellas facetas que representan los atributos de Dios, ¿cuál es la que ustedes considerarían que por la que empieza todo? Vayan pensando. Amor. Amor. Eu tendi a pensar assim. Yo también ¿sí se dice tendía? Sí, tendía a pensar así. Mas eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente com os irmãos. Pero yo voy a hacer algo un poquito diferente con los hermanos. O que faz Deus vir em direção ao ser humano é qual atitude? ¿Qué es lo que hace Dios para que usted vaya en actitud, en dirección hacia su hermano? ¿Cuál es la actitud? Misericórdia, Misericordia, compaixão, compasión, ¿qué más? graça. Gracia. Eu quero estudar com vocês a palavra graça, Yo quiero estudiar con ustedes esta palabra, la palabra gracia, porque ela tem a ver com o casamento. porque ella tiene que ver con Você el quer ver uma coisa matrimonio. interessante? Sabe qual a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia? ¿Usted quiere saber algo interesante? ¿Usted sabe cuál es la primera vez que aparece la palabra gracia en la Biblia? Deus vira para Noé. Dios mira a Noé, o da la vuelta hacia Noé, O primeiro homem que manteve a sua família equilibrada nas Escrituras. él es el primer hombre que mantuvo a su familia equilibrada en las Escrituras. Noé achou Noé halló. Sabe qual a primeira vez que aparece no Novo Testamento essa ¿Sabe usted cuál es la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento esa expresión? expressão? Para Maria, Para María, uma noiva. una novia. As duas vezes que aparece está ligada a situações de casamento. Las dos veces que esta palabra aparece, por primera vez, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, están ligadas a situaciones de casamiento, de matrimonio. Se nós não compreendermos a natureza da graça, o que é a graça, nós, homens, Si nosotros como hombres no entendemos cuál es la naturaleza de esa palabra de la gracia, as mulheres aproveitem, mujeres aprovechen. Estoy hablando para los hombres, porque vale também para vocês, é óbvio. aunque también vale para ustedes, pero Mas se nós, homens, não entendermos o que é a natureza da graça, Pero si nosotros los hombres no entendemos lo que es esa naturaleza de la gracia, nós não somos pessoas que vamos aceitar bem nossas esposas, nosotros no somos, si no entendemos bien esa parte de la gracia, nosotros no vamos nunca a aceptar de la manera adecuada a nuestras esposas, a nuestros hijos. e nossos filhos. Não levanta a mão, você é muito crítico. Entonces aquí él va a hacer como unas invitaciones, dice no levante la mano, sea muy crítico. Él va a hacer aquí unas preguntas para que cada uno también se las haga. Não levanta a mão, você é muito irritado. Perdón, no levante la mano, usted es muy crítico, no levante la mano, usted se irrita mucho, Não levanta a mão, você é distante. usted es distante, Não levanta a mão, é para você, homem, você toca pouco. no levante la mano, pero eso es para ustedes hombres, usted toca poco, o sea, usted da cariño poco Tua mulher e teus filhos. a su mujer y a sus hijos, Sabe por que você faz isso? Porque você não entendeu o que é a natureza da graça. porque si usted ha hecho esto, usted no ha entendido lo que es la naturaleza de la gracia. O si no ha hecho eso, no ha entendido. A palavra graça, no Velho Testamento, ela tem um sentido interessante. La palabra gracia en el Antiguo Testamento tiene un sentido Ela interesante. significa favor, Ella significa favor, tanto no Velho quanto no Novo. tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Nós fomos ensinados de que graça é um favor e isto é uma verdade. Entonces nosotros usualmente enseñamos que gracia es un favor inmerecido. Y esto es una verdad. Porém, eu quero ampliar. Uma vez eu estava ouvindo Paulo Bornelli
Pero yo quiero ampliar. Yo una vez estaba escuchando a Pablo Bornelli, Eu fiquei impactado com Quedei a maneira que ele impactado. colocou. en la manera en que él lo colocó. Paulo Bornelli diz o seguinte: meus irmãos, nós somos ensinados que graça é um favor imerecido. Entonces él decía lo siguiente, hermanos, nosotros estamos enseñados a que la gracia es un favor inmerecido. Graça é um favor onde não há mérito. Y pues él está aquí añadiendo más, dice que gracia es cuando hay un favor donde no hay mérito. Mas eu quero ampliar o texto para vocês. Pero yo quiero ampliar el texto. Graça é um favor para uma pessoa, nós estamos definindo que graça é um favor para uma pessoa que não fez nada de bom para mim. Entonces, ampliándolo un poco, yo estoy diciendo que gracia es un favor hacia una persona que no hizo nada bueno para mí. Mas não é assim na Escritura. Pero tampoco es así en las escrituras. Graça é um favor para quem fez algo contra mim. Gracia es un favor para aquel que hizo algo en contra mío. Vou dar um exemplo para vocês. Voy a darles un ejemplo. Toda cidade aqui do nosso país deve ter flanelinha. Entonces él da aquí un ejemplo, dice que todas las ciudades aquí en el país, bueno ya, deben tener aquí las personas que cuidan en los parqueaderos, que cuando uno llega a parquear está ahí, que parquea aquí, así, allá se llaman franeliñas, aquí yo no sé cómo se les dirá. Las personas que están ahí en los parqueaderos callejeros cuidando y ubicando los carros. Talvez nas cidades menores não, mas De pronto en las ciudades más pequeñas no hay, pero em regra a cidade é um pouco usualmente hay. maior, tem lá os flanelinhas. Esse termo é goiano também, né? Cabe Entonces ahí está explicando que es un franeliño. para os outros irmãos de fora, né? Tá bom, vou definir graça. Então, o que seria graça num favor onde não há mérito? Entonces va a definir gracia. ¿Qué sería la gracia o un favor donde no hay mérito? Ahí va a colocar un ejemplo. Então você vai, você estaciona o carro, vira pro carro, tudo bem, te dá uma moedinha aí, Entonces usted va, estaciona su carro, todo bien, él le da una boletica. aí você vai e o cara tá longe. Y usted se va y usted se da cuenta que el que le está cuidando el carro está bien lejos. Você sabe que ele não cuidou do teu carro. Usted sabe que en realidad él no estaba cuidando el carro. Aí você volta e dá uma moedinha. Pero a pesar de todo usted vuelve y le da su monedita. Um favor onde não há, mas eu vou te ensinar Ese es un favor donde no hay mérito. Pero, o que nosso Jesus faria. entonces yo les voy a enseñar aquello que el Señor Jesucristo haría. O nosso Jesus estacionou o carro Nuestro Señor Jesús estacionó el carro e o flanelinha riscou o carro. y aquel franeliña, aquel cuidador, rayó el carro. Senhor Jesus vai lá e dá a mesma moedinha. El Señor Jesús vaya y le da la misma monedita. Homem, Hombre, sua mulher vai errar. su mujer va a hacer eso. Ela vai oscilar todo mês. Ella va a estar oscilando todo el mes. Va a estar oscilando todo el mes. Meu irmão, ela vai oscilar. Mis hermanos, ellas van a oscilar. Sí se dice aquí también oscilar, ¿cierto? Ela vai oscilar. Ella va a Você oscilar. vai dormir com uma e vai acordar com outra. Usted se va a acostar con una y se va a levantar con otra. Porque é da natureza dela. Porque es la naturaleza de ellas. Ela vai ser instável. Ella va a ser inestable. Ela vai falar o que não deve. Ella va a hablar lo que no debe. Ela vai agir de forma que não deve. Ella va a reaccionar o actuar de una manera que no debe. Ela não vai te atender na hora que você gostaria. Ella no te va a atender en la hora que a usted le gustaría. É assim. Se eu abrir o texto bíblico, Salomão em Eclesiastes, Es así, si él abre el texto bíblico de Salomón en Eclesiastés, diz que entre 1000 mulheres não achou nenhuma. él dice que Salomón entre 1000 mujeres no halló ni una. ¿Por qué dice 1000 mujeres? Eu acho que ele está se referindo a ele. O sea, él cree que se está definiendo a él porque él tenía 700 concubinas y Porque ele tinha 700 concubinas e 300 mulheres. que tenía 700 concubinas y 300 mujeres. Ele não achou nenhuma. Eu não sei exatamente o que ele estava esperando. Él no halló ninguna y yo en realidad no sé exactamente qué le estaba esperando. Porque entre 1000, Eu sei que para ele escrever isso, ele não estava tendo um pensamento gracioso. pero yo sé que para él haber escrito eso, él no estaba teniendo un pensamiento lleno de gracia, no tenía gracia en sus pensamientos. Um pensamento leve. Él tenía un pensamiento liviano. Meus irmãos, elas vão oscilar. Mis hermanos, ellas van a oscilar.
Porque é da natureza delas. porque es la naturaleza de ellas. E o que nós vamos ter que fazer? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer? Aprendemos a lidar com uma coisa chamada graça. Nosotros vamos a tener que aprender a lidiar con una cosa llamada gracia. Porque Deus, quando desce a nós vamos ver, Porque Dios cuando desciende a nosotros, y nosotros lo vamos a ver, Ele desce cheio de... O nosso Senhor Él desciende lleno de gracia. Jesus, quando se propôs a ser um esposo, Ele desce a nós, mas Ele desce de que maneira? Cuando el Señor Jesucristo se propuso ser un esposo, Él descendió a nosotros. Pero Él descendió ¿de qué manera? Cheio de... Lleno de gracia. Não tem jeito. No hay remedios, no hay otro camino. De desenvolvermos amor, De que nosotros demos amor o desarrollemos el amor se não tivermos uma atitude de quem vai em direção. si no tenemos una actitud de quien va en esa misma dirección. Eu vou em direção. Vou ser ferido, vou ser machucado, Yo voy en esa dirección a pesar de que usted esté herido, de que usted esté machucado, es como, sí, como herido también, como herido. não vou ser compreendido, mas eu vou A pesar de que usted no esté siendo comprendido, pero yo voy en esa misma dirección. em direção, porque é objeto da minha graça. Porque es objeto de mi gracia. No Velho Testamento, graça significa favor. En el Antiguo Testamento, gracia significa amor, Charme. charme. Entonces, charme en portugués ya significa es algo que agrada, eso es un favor o algo que encanta a las personas. Não é você fazer o charmezinho. Pero entonces aquí dice que no es ese encanto donde las personas utilizan su encanto para obtener ciertas cosas. No es ese encanto, es ese favor que agrada. Significa você ter uma atitude que é tão elegante, que é outra definição, elegância. Significa que usted tiene una actitud que es tan elegante que incluso otra de las definiciones es elegancia. Mas guardem essa palavra, significa aceitação. Pero guarden esa palabra, también significa aceptación. Eu aceito. Eu aceito Yo acepto a pessoa que o Senhor me deu. la persona que Dios me dio. Aceitação. Aceptación. Esta é a atitude que me leva em direção ao meu parceiro. Es esa actitud la que me lleva en dirección de mi parcero, o sea, de con quien yo hago pareja, con quien yo hago un par. No Novo Testamento significa aquilo que dá alegria, En el Nuevo Testamento significa aquello que da alegría, deleite, deleite, prazer, placer, doçura. dulzura. Então, quando Cristo vem em direção a mim e a você, Entonces, cuando Cristo viene en dirección a mí y a usted, e Ele vem em direção a nós, você estava convertido? Él vino a nosotros cuando nosotros ya estábamos convertidos, Você estava trabalhadinho? usted ya estaba trabajadito. Quando Ele veio em direção a nós, Ele veio com um motivo de prazer. Cuando Él vino en dirección hacia nosotros, Él vino con un motivo de placer. Aí eu vou te dizer, o prazer dele estava em nós? Ahí yo le voy a decir, ¿el placer de Él estaba en nosotros? O prazer dele estava no fato de que ele mirou a gente e falou, não, El placer de Él estaba en que Él miró a la gente y Él dijo, eu sei o que ele vai ser. yo sé lo que Él va a hacer. Eu era adolescente, devia ter 17 anos e eu ouvi essa mensagem. Yo, ahí voy a contar una anécdota, dice que Él era adolescente, que Él tenía 17 años cuando oyó el mensaje que va a compartir. Um missionário norte-americano Había un misionero norteamericano pregou a mensagem de um homem que estaba predicando el mensaje de un hombre, que ia no lixão do ferro velho, ele era um artista plástico. que él estaba en un basurero donde había hierro viejo, él era un artista plástico. Ele pegava lixo e fazia do lixo obra de arte. Él cogía la basura y hacía de esa basura obras de arte. E esse pastor virou e falou, Y en ese momento el pastor se volteó hacia nosotros y habló, em choros, falou, llorando. "Irmãos, Dijo, eu hermanos, sou esse lixo. hermanos, yo soy esa basura. Que o Senhor, pela graça dele, tem transformado numa obra de arte. Que el Señor, por su gracia, me ha transformado en una obra de arte. Ele pegou um sujeito compulsivo,
Él cogió un sujeto que era compulsivo, pegou um sujeito viciado, un sujeto que estaba lisiado, pegou um sujeito beirando a loucura, un sujeto que ya rayaba en la locura, pegou um sujeito mentiroso un sujeto mentiroso, e ele teve em mim alegria. y él tuvo en mí alegría. Meus irmãos, homens, Mis hermanos, hombres, você tem que prover graça. usted tiene que proveer gracia, Você tem que prover aceitação. usted tiene que proveer aceptación. É você quem tem que prover. Es usted el que la tiene que proveer. É você quem tem que ter essa atitude. Porque Es usted quien tiene que tener esa actitud, nós imitamos Cristo. porque nosotros imitamos a Cristo. E Ele desceu a nós cheio de graça. Y Él descendió a nosotros lleno de gracia. Os irmãos estão conseguindo entender? ¿Sí están Ele conscientes de desce a entender? nós com esse favor. Él descendió a nosotros con ese favor. Então guarde as palavras, aqueles que estão anotando aí. Entonces guarde las palabras, se lo estoy diciendo a aquellos que están ahí tomando nota. Aquilo que dá alegria, Aquello que da alegría, deleite, deleite, prazer, placer, doçura. dulzura. Presta atenção, homem. Presta atención, hombre. Amabilidade no discurso. Amabilidad en el discurso o en el habla. Nosso discurso não é pesado, Nuestro discurso, nuestra habla no puede ser pesada, não é irônico, no es irónica, não é legalista. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. no es legalista. Nosotros ya hablaremos de eso más adelante. Nosso discurso é gracioso, amável, Nuestro discurso tiene que tener gracia, tiene que ser amable, como é a fala do nosso Senhor. así como es el habla de nuestro Señor. Como é a fala do nosso Senhor. Nosso discurso precisa ser desta maneira. Nós somos os provedores Entonces, así como es el habla de nuestro Señor, nosotros precisamos hablar de la misma manera. Nosotros somos los proveedores da graça de la gracia dentro dos nossos lares. dentro de nuestros hogares.